ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, retomamos con cada uno de los invitados. Nito Artaza, hablamos de la provincia de Corrientes a nuestro país. ¿Qué pasa con las economías regionales en Corrientes? Ya comentaste en la primera problemática referido al 82% móvil y lo que impacta esta reforma. ¿Qué es lo que le falta a la provincia y en qué puede afectar todo este tipo de reformas? Creo que nosotros queremos igualdad de oportunidades en el sentido de que somos una provincia expulsora de familia, porque no tenemos casualmente industrialización. Nosotros necesitamos una ley de promoción industrial que pueda darnos el valor agregado para que las familias se queden a trabajar en nuestra provincia. Y para eso no solamente, creo que la reparación histórica del Nordeste no viene solamente por las obras de infraestructura, sino viene por una ley de promoción de empleo industrial como la tuvo San Luis, como la tuvo San Juan, como tuvieron otras provincias argentinas. Eso es una cuestión central, digamos. Y además tener una ley de paritarias con los trabajadores que no está en vigencia. Tenemos una muy buena ley, pero que no está reglamentada por los poderes ejecutivos. Se niegan a reglamentarlo para tener una discusión salarial de los muchos empleados públicos que tenemos, pero también dar una oportunidad de desarrollo a nuestra provincia, que no esté solamente concentrada la economía sobre varios grupos económicos, a veces amigos de los gobiernos. Me parece que hace falta una ley de promoción industrial en nuestra provincia. Cuando van los funcionarios del presidente, yo siempre insisto en que esa es la auténtica reparación histórica del Nordeste. ¿Y esa ley, Nito, tiene posibilidad de lo están Yo la he dialogando presentado con en el el Congreso de la Nación, la hemos presentado en su momento con la senadora Montero, me acuerdo que hoy es vicegobernadora de Mendoza, que casualmente está en la problemática de las economías regionales, porque uno dice, ahora el gobierno nos dice que quiere ajuste fiscal. Digo, si necesitaban plata, ¿por qué le perdonaron a las mineras y a los grandes pools de siembra? Y resulta que ajustan con la gente, con los jubilados, con los trabajadores y con las provincias. Y resulta que los que aplauden son los grandes empresarios y las grandes corporaciones. Vos que lo mirás desde una provincia, este tema de la reforma tributaria, donde de alguna manera le pueden cortar el grifo de ingresos brutos, que después se puede discutir en cuanto a la equidad o no que pueda tener el impuesto, pero que de golpe dependan de lo que diga el gobierno nacional. ¿No les genera miedo? Pero absolutamente injusto, porque no tenemos nuestros propios ingresos a través de ingresos brutos y poder disponer de eso. Me parece que es otra dependencia más del poder central, digamos. Y eso se notó en la campaña, ya que hablas de dependencia, y que bueno, el guarismo de la campaña, ustedes resultaron segundos con el 45%. Sí, ¿no? Por supuesto, y tenemos una gran representación ahí casualmente con Carlos Camau. Creo que vamos a seguir trabajando para construir una alternativa en Corrientes, una alternativa que nos pueda dar, por lo menos apartar de lo que no se hizo en Corrientes hasta hoy, es decir, ser una alternativa de desarrollo, y eso lo vamos a seguir intentando. Con mucha preocupación, a mí me gustan los temas nacionales, porque recién escuchaba, pero es lo que estamos diciendo hasta ahora. Van a buscar inversiones a Estados Unidos, como fue el presidente. Más que inversiones fue a buscar instrucciones, porque inversiones ya las están teniendo a través de las LEVAC y sin ningún riesgo. Vienen extranjeros y pueden invertir, y argentinos también. ¿Qué inversión te va a dar más que un 30% de una LEVAC? Claro, eso es lo que tendría que estar acá, no buscándolas allá. Me parece que va a haber una resistencia desde lo conceptual, de lo legislativo, a todas estas medidas. Espero que sea así. Yo tengo esperanza porque tengo origen y soy afiliado radical hace 18 años, que los legisladores de la Unión Cívica Radical puedan pensar en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, de respetar los derechos de los trabajadores. Espero y tengo la esperanza de que así sea, que haya una resistencia de lo conceptual, desde los votos que deben tener además para no avanzar en estas reformas que perjudican a los trabajadores. Ricardo Alfonsín se pronunció en la línea de lo que vos estás transmitiendo. El problema es si el resto del radicalismo, Ernesto Sáenz, va en otra dirección. Bueno, pero ese fue el gran error de una cúpula del radicalismo. No sé cómo van a hacer, no sé qué hace ahí, acompañando políticas neoliberales, que el radicalismo nada tiene que ver. Nosotros representamos a los sectores desposeídos, a la clase media, que es la que va a sufrir, como decía el amigo, casi un 85% de la población, y resulta que
aplauden los que se van a ver beneficiados seguramente, siempre cortando el hilo por lo más delgado que es el trabajador. Y nos dicen, no hay inversiones. Yo creo que los inversores deben estar, no hay inversiones, por eso hay que bajar el costo laboral. Siempre es el costo laboral, el trabajador el que se ve perjudicado. Yo creo que no hay inversiones porque un inversor le pregunta, che, Duhovne, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Caputo, ¿dónde tenés la plata vos? En los Panama Papers. Bueno, ¿y por qué me pedís a mí que venga a invertir a tu país si vos la tenés afuera? Yo lo hago un poco en chiste, pero es un poco una realidad. No, es una contradicción. Es cierto. Fíjense ustedes que en la Comunidad Económica Europea ningún ministro puede tener la plata en el exterior, por ejemplo. Y ellos lo dicen alegremente. Yo voy a Estados Unidos a buscar plata y dice, ¿qué tal? ¿Querés invertir en la Argentina? Sí. ¿Usted dónde la tiene? Afuera. ¿Pero por qué no invertí vos entonces? Sí, claro. Lo digo un poco en chiste, pero parece un monólogo. No, pero es cierto. Y además, sumale que si haces una inversión financiera, como decía recién, en la LEVAC, te da un 30%. Entonces, ¿por qué voy a ir a Argentina y además poner capital en una inversión productiva? Bueno, y además, esto lo advertimos, la discusión con los buitres debió ser otra, desde mi punto de vista. Nos decían, va a bajar el riesgo país, se va a poder venir a invertir, hay que pagarle a los buitres. Miren lo que está pasando ahora. Es decir, tenemos mayor endeudamiento todavía en tan poco tiempo. Y a tasas muy altas, no ocurrió. A tasas altísimas y, como le vuelvo a decir, con un interés de deuda enorme dentro del presupuesto, que no nos va a permitir aumentar a los trabajadores o obra pública necesaria. Eduardo, la reforma laboral, así también, por favor, participen todos. La reforma laboral, bueno, ¿cuánto va a castigar a los trabajadores? Bueno, ha leído la reforma, este tema del banco de horas, el tema del cambio de la definición de concepto de trabajo, donde siempre estaba la debilidad intrínseca del trabajador porque es minúsculo comparado con el poder del lado del empleador. Claro. Cuando Macri dice, todos tenemos que ceder un poquito, presentó el proyecto y dijo, todos tenemos... Si vos tenés poquito y cedés poquito, cedés todo. Si vos tenés mucho y cedés poquito, no cedés nada. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Entonces, la Constitución tiene el sistema protectorio del trabajo. Por eso, para que no todos tengamos que ceder un poquito, porque el que tiene mucho es nada, ceder poquito. Pero el ámbito gremial, ¿y qué opinás del ámbito gremial? Del ámbito gremial, te pongo ejemplos. Sí. Decía recién. Si conseguimos que no nos destruyan la provincia de Buenos Aires, fue por la movilización. Si conseguimos que no pase el plan maestro, ¿te acordás que lo presentó Macri? Dijo, caen en la escuela pública. Fue en el primer semestre de este año, plan maestro, proyecto de ley. A los 2 días, 400.000 docentes y comunidad educativa en Plaza de Mayo, no pasó el plan maestro. Pero sí pasó el endeudamiento de los fondos buitres, sí pasó por el Congreso la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí pasó por el Congreso poner al abogado de Clarín en la Corte Suprema. Pasa lo que no tiene resistencia en la calle y no pasa lo que tiene resistencia en la calle. Plan maestro y las otras 3 leyes. ¿Qué hay que hacer? Resistir. Estamos convocando para cuando se trate esto en la Cámara de Diputados, de Senadores, a movilizar. Tenemos que ser 400.000 personas en contra de la flexibilización laboral. Todas las encuestas dicen que la gente está en contra de esto. En África no hay derechos laborales y no hay inversiones. En Argentina en los 90 ya se probó con la baja de aportes patronales. Nunca hubo tanta desocupación y precarización como cuando se bajó los aportes patronales. Está claro que con los mismos ingredientes vienen los mismos resultados. Los ingredientes de flexibilización laboral, resultado, más desocupación y más precarización. Ningún capital, ningún inversor viene a la Argentina si no hay clientes. Sí, insisto, no van inversiones a África porque no hay clientes. Podrá ir una inversión extractiva a sacar oro, pero nunca una fábrica. Para que venga una fábrica tiene que haber, digamos, las tarifas tienen que estar en un buen nivel de posibilidad. No tiene que haber apertura de importación y tiene que haber capacidad de consumo. Tiene que haber clientes. Claro. No hay. Ya probaron en bajar. En África hay esclavitud y no hay inversiones. Quieren hacer eso, hay que resistir y yo estoy seguro que la vamos a ganar si la resistimos en la calle. Y puse ejemplo, el 2x1. Cuando quisieron poner el 2x1, resistimos y no lo pusieron. Ahora, Eduardo, en ese plano político que marcás es válido lo de la resistencia en la calle. ¿Cuál crees que va a ser el rol de la CGT? ¿Lo ves en ese marco de convocatoria a enfrentar esta situación? Bueno, si la CGT lo tomo como, no como el triunvirato, sino como las organizaciones
que la integran, sí. Sí, creo que van a resistir. A ver, Por ejemplo, hace 2 días el movimiento obrero santafesino Sí. se reunió todo en contra del ajuste, todos. Discúlpame, a veces la gente no lo entiende. Tenemos la gran cúpula de la Exacto, CGT, el triunvirato. el triunvirato de la CGT, en la cual hay varios dirigentes gremiales que no asisten a la reunión de la CGT ni comulgan. Entre ellos la Corriente Federal, hay varios movimientos. Después tenemos la CTA, pero sin embargo la gente no sabe que de pronto en el interior del país CTA y CGT están juntos cuando empezamos a bajar la escala gremial. Contanos un poco. Bueno, se juntó todo vamos a poner el caso de Santa Fe, todo el movimiento obrero. Luz y Fuerza, secretario general de Santa Fe, en contra del ajuste. Comercio, el sindicato de empleados de comercio. Que a nivel nacional está acompañando al gobierno en todo. En todo y más. Pero en Santa Fe no. Los compañeros de Atilra que lo conocen perfectamente, los compañeros de ANSAFE, los compañeros de ATE. Abajo no estamos la diferencia entre los dirigentes, están los laburantes. No quieren que le metan la mano en el bolsillo. Banco de horas. ¿Cómo banco de horas? ¿Cómo si estoy 2 horas sin trabajar pero cumpliendo horario, después cuando horas extra me descuentan esas horas? Baja de aportes patronales, ya lo hicieron y fue mal. Baja de aportes patronales. Pero nosotros seguimos aportando lo mismo a los trabajadores, tanto a la jubilación como al PAMI. O sea, solo al que tiene plata le bajan los aportes. ¿Qué más? La plata, la alcancía para cuando te despidan. Ya se probó todo eso y fracasó. Yo creo que va a haber una buena resistencia y tengo esperanzas, porque digo, estuve en la calle muchas veces este año con los maestros de provincia, contra el plan maestro, contra el 2x1, y si somos cientos de miles en la calle, la ganamos. Bien. Leonardo, hablaba de aspectos técnicos y políticos. Vos, desde tu punto de vista de abogado, laboralista, especialista en esto, las cuestiones técnicas a las cuales hay que prestarle atención de este proyecto, Sí. tema laboral. Bueno, en primer lugar coincido que tenemos mucha esperanza que va a haber resistencia porque, digamos, es una reforma que toca derechos fundamentales históricos del movimiento obrero. Para mencionar uno muy clarito, la jornada de 8 horas. O sea, la jornada de 8 horas es un derecho histórico no solo de los trabajadores locales del país, sino es un derecho internacional del movimiento Para obrero. relacionarlo con lo que dijo Nito Artaza, ahí comulga el peronismo y el radicalismo con una misma idea. Sí. O sea, cuando hablamos de jornada de 8 horas, estamos hablando de Mártires de Chicago, Semana Trágica, o sea, ese tipo de luchas. O sea, se está tocando derechos históricos del movimiento obrero muy sensibles. O sea, entendemos que los trabajadores y trabajadoras van a resistir, no van a dejar que digamos, les quiten derechos tan fundamentales. Este banco de horas, que no solo implica la pérdida del derecho de cobrar horas extras, de cargo por horas extras, sino también implica una alteración de la jornada de trabajo constantemente. O sea, eso altera cualquier plan de vida de cualquier trabajador. No solo afecta dentro del trabajo, sino afuera. Una persona que está cambiando permanentemente de hora implica una merma en su calidad de vida en general. Y después, bueno, o sea, se está tocando muchas cuestiones, o sea, tercerización. Se sigue avanzando con la tercerización, que, o sea, si uno ve desde la última dictadura cívico-militar hasta acá, todos los gobiernos han avanzado hacia la tercerización, y acá yo creo que ya no se puede avanzar más porque no se puede ceder. Pero el tema de la solidaridad, ya uno se queda sin recursos. Si el tercerizado no te paga, hay trabajo esclavo, trabajo infantil, no podés reclamar si es insolvente, murió ahí. Y la tercerización es la cuna donde se generan todos los incumplimientos laborales y todos los problemas que tienen los trabajadores hoy en día. O sea, con la tercerización está la precarización, el trabajo negro, ¿sí? Los conflictos de encuadre convencional, o sea, trabajadores que están capaz haciendo las mismas tareas, pero como están en distintas empresas, tienen distintos encuadres de convenio colectivo y están ganando distintos salarios, pese a que hacen la misma tarea. Pero te quiero hacer una pregunta, me tengo que parar del otro lado del mostrador y decirte, sin embargo, muchos empresarios pymes dicen lo siguiente. Yo tuve un juicio laboral y casi tuve que cerrar la empresa por ese juicio laboral, por el alto costo indemnizatorio. ¿Qué respuesta le das a los pymes? Bueno, a la pyme. En realidad la situación, digamos, de las pymes, no hay que mirarlo por el lado de los trabajadores. O sea, el que ahoga a las pymes son primero, cuestiones macroeconómicas generales, y por otro lado es justamente la propia tercerización, por ejemplo, donde las grandes empresas, las tercerizantes, ahogan económicamente a las pymes y son justamente las que se les exigen para poder, digamos, seguir prestándole servicios a las grandes empresas, ajustar por el lado de los trabajadores. ¿Sí? Y esto implica tener trabajadores en negro y obviamente, si tenés un trabajador en negro,
algunos de ellos hacen juicio y reclaman por sus derechos y Pero indemnizaciones. voy a este tema, ¿no? Voy a este tema. Acá estamos, hay un común acuerdo, pero sin embargo, no es lo mismo una empresa grande que una chica. Yo creo que esta reforma, si se implementa, va a beneficiar a los grandes. Sí, y sí, el sí. problema que venimos hablando acá con Agustín es el empleo de la pyme. Entonces, ustedes, como abogados laboralistas, ¿no consideran que tiene que haber un trato diferencial entre un grande y una pyme? A ver, lo que nosotros entendemos es, en primer lugar, se tiene que asegurar derechos mínimos a trabajadores y trabajadoras. Bien. Eso en primer lugar. O sea, nunca, digamos, las estrategias pasan sobre derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras. Eso, digamos, hay derechos mínimos que se tienen que respetar. Después, ahora, cómo se refuerza y se alienta a las pymes, a la pequeña y mediana industria, tiene que pasar por otras cuestiones, ¿sí? Por otro lado, que no son justamente pasar por los bolsillos de los trabajadores. Eso me parece que es fundamental. Hay que cambiar de paradigma, de mirada, porque hasta ahora siempre es así. La pyme se le relaciona con, bueno, vamos a ajustar a los trabajadores para dar una mano a las pymes. Pero bueno, hay otras políticas, el crédito, por ejemplo, el acceso al crédito a las pymes, el fortalecimiento de las economías regionales, en las cuales justamente las pymes están inmersas. O sea, me parece que ese tipo de estrategias se tienen que hacer y no ajustar por el lado de los trabajadores. Ahora tengo una pregunta. Hay un problema que viene ya de larga data en Argentina, que es la informalidad laboral. ¿Sí? El gobierno anterior la bajó de niveles muy altos, pero encontró un piso en 33%, un tercio de la fuerza laboral no logra meterse en la formalidad. El gobierno dice, con este proyecto, si se aprueba, se reduce la informalidad laboral. Yo no lo veo. ¿Tu visión cuál es? Y bueno, lo mismo que decía Eduardo, o sea, es exactamente una misma estrategia, esto de reducir contribuciones y demás. Son estrategias que ya se han utilizado en los 90, por ejemplo, en los contratos basura, los llamados contratos basura que existían en los 90 como contrato de aprendizaje, de empleo joven y demás. Vuelven las pasantías, ¿no? Claro, vuelven las pasantías. México tiene un 58% mercado informal y tiene estas políticas de flexibilización. Claro, exactamente. Y justamente en los 90, cuando se establecieron este tipo de contrataciones con baja aporte de contribuciones, fue justamente todo el periodo donde fue creciendo y se generó el pico mayor de desempleo y de trabajo precarizado. Y más, para darte un ejemplo reciente, en el 2014 salió una ley donde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sacó también una política de blanqueo, también similar, ¿sí? Que pasaba por el lado de reducir las contribuciones, y nadie se acuerda, digamos, de ese proyecto y de que salió ley, está vigente hoy está vigente y no ha cambiado en nada, o sea que seguimos con la misma política. Y algo muy grave del blanqueo, que nadie lo menciona, es que en el caso de que el empleador regularice la situación de los trabajadores que están en negro, ¿sí? Se van a contabilizar aportes hasta un máximo de 5 años. O sea, si es un trabajador que hace 10 años que estaba en negro, solo el empleador que se anote, se inscriba en este blanqueo, solo le van a contar a ese trabajador aportes hasta 5 años. Los otros 5 años los perdió. Listo, ¿querías decir algo? No, quería aportar esto por el tema de no perder los derechos de los trabajadores. Yo trabajé mucho en las sumas no remunerativas, incorporarlas al básico en los convenios, en forma paulatina, pero que terminemos con las sumas no remunerativas. Me saltaron a la yugular todos en su momento los empresarios, pero sin embargo hicimos una reunión y quiero aportar esto rápido por el tiempo que nos queda. Hay un porcentaje aún del sueldo en negro que se aporta a las cámaras empresariales y también a los sindicatos. Esa suma llega en casi más de 8.000 millones de pesos. Aclaremos que son las sumas no remunerativas, Sumas no que vos le remunerativas, decís sueldo es decir, negro, ¿no? El trabajador no aporta, no aporta, pero sí le aporta al sindicato y a la cámara empresaria, sí, correcto. además de su sueldo. Y a esa suma llega aproximadamente 8.000 millones de pesos. Por ahí se puede trabajar si queremos achicar la carga, la carga social, pero no sacarle al trabajador. Sí, quería agregar un Sí. concepto. La larga trayectoria del derecho del trabajo en la Argentina es muy, muy añeja. Si se quiere alimentar una alta litigiosidad, va a ser con estas normas. Porque hay fallos de todas las épocas, incluyendo la automática menemista, la corte posterior a la asunción de Kirchner, etcétera, que en la mayoría de los casos han manifestado y sostenido los principios que esta reforma quiere quitar. Horas extras, el tema de es decir, evidentemente el índice de litigiosidad por inconstitucionalidad va a ser nefasto. Y por otro lado, advierto que las provincias tienen también en sus tribunales de trabajo una alta fundamentación de esto, así que va a significar también una alta litigiosidad. Bueno, así que este concepto es muy grave y no se tiene en cuenta. Bien, clarísimo. Para los cuatro, porque tenemos que cerrar el programa y demás, la pregunta es, ¿los gobernadores no es el lado más delgado donde
desde el Poder Ejecutivo van a atacar y van a ceder por problemas en las provincias? Vos que conocés Corrientes, vos desde el punto de vista político lo que ves, Eduardo, ¿los gobernadores no van a aflojar? ¿Qué opinan ustedes? Y seguramente que sí. Nosotros tenemos otra discusión que es también la ampliación del fondo del conurbano, que nos va a perjudicar a nuestras provincias. Yo espero que los gobernadores se pongan firmes. ¿Se van a poner a la altura las circunstancias, Eduardo? Y yo espero que sí. Y además le den instrucciones a los senadores que defiendan a los trabajadores y el sistema previsional que ya tenemos. No sé decirlo, sé que también están muy presionados por el poder económico central los gobernadores. Lo que sí estoy seguro que esto perjudica a los trabajadores y somos los que tenemos que pelearla. ¿Ustedes qué opinan? Dos conceptos. Sí. Primero, están generando, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, la suba de la baja de ingresos brutos y a corporaciones y la suba de impuesto a la renta. Es decir, van la casita chiquita del pobre asalariado va a ser tener una endeudamiento a través del aumento de los servicios públicos, del aumento del costo de mantenimiento del hogar. Ahí estuvieron hablando de que esa canasta de alimentos es mucho mayor y a su vez el costo impositivo que va a tener. Agréguenle que no sacan el IVA, lo que va a significar en todo este trayecto que la carga más fuerte de toda esta reforma va a ser hacia los trabajadores, los consumidores y ese 85% que es en la mayoría de la población que se va a ver afectada. Es decir, en una palabra, la quita de derecho para beneficiar a un grupo muy reducido de corporaciones. Y las pymes, que son en la situación, digamos, el pretexto de todo de este pato de bodas, son las que van a ser también indirectamente y directamente por el tema de este cambio, estas reformas tributarias, impositivas, laborales, también van a ser afectadas directamente, inclusive por estos temas de los servicios públicos. Es evidente y peligroso porque también nos saldremos ahora a la calle, pero el estallido social, ese, como yo vengo repitiendo, es un tren que viene a 300 kilómetros por hora, delante hay una pared de concreto, hay que ver cuándo es el momento que nos hacemos bolsa contra la pared. Bueno, le agradecemos. Muy gráfico, muy claro, fue muy contundente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber Señores, estado acá esta noche. Vamos a seguir tocando temas porque hay mucho dando vuelta. Me gustó la graficación que hizo Nito Artaza de ese proceso de negociación. ¿Dónde vas a poner la plata si vos la tenés afuera? ¿No? Y no, pero es válido, corre así, Impresionante. es real, tal cual. Pero vamos a abordar muchos temas, porque en materia tributaria, por ejemplo, el próximo programa te vamos a estar explicando algunos detalles. Cómo te afecta a vos, monotributista, por ejemplo, que estás mirando estos cambios que el gobierno quiere llevar. En ningún caso te afecta positivamente, te lo advierto, pero después te vamos a explicar un poco más en detalle algunas características. Señores, nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.